Vamos a saludar a esta hora al presidente de Fedegan, José Félix Laforí, quien muy amablemente se conecta con nosotros para comentar las conclusiones, las perspectivas después de ese diálogo que sostuvo ayer de manera amplia, por demás, con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Señor José Félix, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Gracias por acompañarnos. Mira, yo quiero destacar muy especialmente, primero, buenos días, quiero destacar muy especialmente la buena disposición que tuvo la Comisión de Paz del Congreso, que acompañó ese diálogo con la señora ministra, precisamente para encontrar caminos que nos permitan avanzar en algo en el que el gobierno quiere de alguna manera dejar una impronta, que es la reforma rural integral. Pero esa reforma rural integral necesita, oiga, hay mucha música ahí, ¿eh? Uy, se nos cortó la comunicación, pero él vuelve. Oiga, pero me llama la atención que el propio José Félix Laforí les está agradeciendo a los integrantes de la Comisión de Paz. Recordemos esa carta firmada por Iván Cepeda y Paloma Valencia, dos senadores opuestos en su proyecto político, pero que se unieron para decir, oiga, siéntense Fedegan y Ministerio de Agricultura para que se puedan poner de acuerdo. Importante. No, es que esta sentada, que además no solamente tuvo a José Félix Laforí, sino que incluyó también a otros integrantes del sector del campo, otros actores, digámoslo así, del sector agro y ganadero, permitió también empezar como a desbloquear un poquito eso que parecía unos inamovibles y que generaban preocupación. Pero por eso queremos también poner el termómetro y que nos cuente José Félix Laforí en qué se cede, en qué no se cede, qué cambia, qué no cambia y qué tan abiertos quedan los canales, porque además la gracia de un encuentro de estos es dejar abiertos los canales y permitir que se pueda desarrollar un diálogo permanente. Se nos cortó la comunicación, don José Félix. Entonces, nos estaba usted contando que gracias a los esfuerzos de la Comisión de Paz se logra dar este encuentro. ¿Y qué nos puede revelar al respecto? ¿Cómo fue este diálogo? Varias cosas, Juan Pablo, que me parece muy importante transmitirle al país. Lo primero, mire, yo creo que aquí hay que entender qué es lo que quiere el gobierno. El gobierno lo que quiere es entregarle tierra a los campesinos con proyectos productivos. Tema en el que Fedegan no solamente apoya esa iniciativa, hay un acuerdo firmado, sino que hay que hacerlo. Hay que pasar del discurso a hacer una gerencia pública que le permita al gobierno cumplirle aquello que votaron por el gobierno a propósito de este tema, que es un tema sensible. Pero claro, no termina el tema con un campesino con un título de propiedad, si no tiene también un proyecto productivo, y si a eso no se le suman los bienes públicos que eventualmente hay que poner al servicio del desarrollo rural, vías, seguridad, educación, salud, lo que tiene cualquier ciudadano de Kennedy o de Usaquén o de cualquier barrio de cualquier ciudad colombiana. Es decir, no puede ser que el campus no tenga las mismas prioridades que tienen los sectores urbanos. ¿Por qué? Por una razón, Juan Pablo, la vez pasada lo conversábamos. Porque si lo que queremos con los diálogos con el ELN es tener elementos transformadores, especialmente en el territorio, que eliminen aquellas causas que eventualmente generan violencia, tú no puedes invitar a muchos sectores colombianos, especialmente en zonas de control armado de estos grupos, sur de Bolívar, Catatumbo, Bajo Atrato, suroccidente colombiano, a que realmente se haga un esfuerzo en materia de paz, si al mismo tiempo un tema tan sencillo como es comprar tierras, bueno, tan sencillo no, pero digámoslo, tierra hay, recursos hay. Hoy la Agencia Nacional de Tierra tiene 1.900.000.000.000 de pesos. El próximo año, según nos dijo en Caracas el director nacional de planeación, va a tener 5,3 billones de pesos. Esa plata nunca ha visto el sector rural, ni siquiera para la totalidad de los temas que eventualmente lo comprometen. Aquí lo va a tener solamente para la compra de tierra. Por consiguiente, yo creo que recursos hay, tierra hay, lo que hay es que comprarla
entregar a los campesinos y, repito, con proyectos productivos. Porque de lo contrario vamos a repetir la experiencia de la ley 135 del 61, en 60 años de vigencia entregó 1.762.000 hectáreas, de las cuales más de 900.000 están en otras manos, no de los campesinos que originalmente habían sido beneficiarios de esa, digamos, esa entrega de tierras por parte del Estado. Y lo que quedó, más de la mitad está en rastrojos. Entonces mi pregunta es, ¿eso dignifica la condición de campesino? ¿Eso le permite a ese campesino que recibe un título de propiedad ser un sujeto de derechos económicos, sociales, incluso políticos? No, simplemente lo dejas tú botado en la mitad de la nada. Por consiguiente, ayer la intervención de la Comisión de Paz, que agradece Fedegan, que agradecemos los ganaderos, fue muy importante. Además, el liderazgo que le ha dado a esto por parte del Pacto Histórico, el senador, además presidente de la Comisión de Paz, el senador Iván Cepeda, es muy significativo. Allá nos acompañó toda la bancada del Pacto Histórico, también estaban parlamentarios muy significativos como Paloma Valencia, claro, en el diálogo con la ministra. Sí. Hombre, por favor, lo que nos une es eso, hagámoslo. Dejémonos de discurso. Don José Félix, pero qué bueno escuchar todo esto, pero entonces, mire, le quiero plantear muy puntualmente la pregunta que he hecho, además aquí en la pantalla tenemos como titular, y es, esta puerta que se abrió con la intermediación de la Comisión de Paz, y este diálogo que se entabla con la ministra, ¿ya genera tranquilidad en ustedes? Por lo menos a usted, que había lanzado además unos mensajes de alerta la semana anterior, que por supuesto en el sector ganadero, en el sector también agrario, no sé, estaban generando un eco y una inquietud. ¿Usted creería que ya puede de pronto calmarse un poquito la marea y se tranquiliza la situación, o hay que esperar a ver cómo salen los decretos? A ver, son dos cosas que van en carriles diferentes. Uno es el acuerdo de tierras. Sobre eso yo no tengo ninguna duda. Y otra cosa son los decretos. ¿Qué se convino ayer? Que la Comisión de Paz iba a ser garante, iba a acompañar ese diálogo para concertar una política que no le afecta al país. Yo me comprometí con los senadores y representantes del Pacto Histórico y por supuesto también del Centro Democrático, que el viernes no solamente le entrego un buen estudio sobre el tema del decreto, el más importante para nosotros, que es el tema de la extinción administrativa de dominio, sino un análisis artículo por artículo como lo pidió la bancada del Pacto Histórico, para que ellos se den cuenta de lo que hay. Y entonces van a llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado. ¿Cuál es la razón, Juan Pablo, de volver a poner en riesgo la propiedad privada? Usted se imagina poner en riesgo la propiedad privada, llamar a movilizaciones campesinas, generando la conflictividad que eso se desprende. Por eso me parece tan importante la intervención de la Comisión de Paz. Porque lo que está viendo un senador, que nadie no puede no estar de acuerdo con él en muchas cosas, pero si hay una persona que ha estado jugado siempre con el tema de paz, es el senador Cepeda. Y lo ha visto claro. Por eso el senador Cepeda, hace 8 meses al comienzo del gobierno, me mandó un mensaje diciendo: ¿usted se sentaría en un acuerdo de tierras? Cuando empezaron las invasiones, dije, de inmediato, ¿dónde quiere? Y arrancamos un proceso. Por favor, si ya tenemos tanta cosa avanzada, ¿por qué nos distraemos? ¿Por qué no continuamos haciendo la tarea que corresponde? Además, Juan Pablo, la gente, ¿por qué se moviliza? Para exigir al Estado aquellos derechos, aquellas obligaciones que el Estado tiene con sus asociados, especialmente en materia, en este caso, de tierras, de vías, de tecnología, de integración de cadenas, de articulación con mercados. Eso es lo que están pidiendo los campesinos. Y en consecuencia, creer que se van a movilizar por otras cosas, no. Y si se van a movilizar por eso, lo que aquí nos obligamos es a gerencia pública.
¿Para qué? Para poder avanzar y el 31 de diciembre darle un parte al país diciendo, aquí no se han comprado 20.000, 30.000 como hoy, sino que se han comprado 300.000 hectáreas o 200.000, y aquí hay estos proyectos productivos, aquí hay estas comunidades beneficiadas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que aquí lo que hay es que centrarnos a lo que realmente hace la diferencia. Y la diferencia no la hace el discurso, lo que hace la diferencia es los hechos. Y yo me acostumbré a lo largo de toda mi vida a producir hechos. Es decir, a mí, vacunación de aftosa, quitaron la vacunación de aftosa federal y en 3 años acabaron con el estatus sanitario. Nos la regresaron, está el estatus sanitario. Eso se llama cumplirle al país. Sí, pero precisamente, pues digamos que uno podría decir que lo que desencadenó este problema, si se quiere, si se puede llamar problema, o estas diferencias, mejor, entre ustedes con el gobierno nacional, particularmente con el Ministerio de Agricultura, pues fue la expedición de esos 2 borradores de decreto que tanta polémica generaron en el país. Sobre ese punto específico, ¿qué pudieron hablar ustedes con la ministra de Agricultura? ¿Qué les dijo? ¿Hay algo que ya ella en concreto les haya pues asegurado, garantizado que va a cambiar, sobre todo el decreto que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene que ver con las marchas campesinas? Ese tema ha sido bastante álgico en el sector y pues usted me imagino que pidió algo sobre eso. ¿La ministra qué les respondió? A ver, lo que realmente se está reglamentando a partir del Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 61, numerales 5 y 6, tiene que ver es con expropiación, con extinción administrativa de dominio, es decir, propiedad privada, riesgo de la propiedad privada, inminente, porque al criminal, al corrupto, al narcotraficante es un juez. Aquí es un funcionario administrativo el que toma esas decisiones en función de si ese predio cumple con las normativas en materia ambiental o cumple la función social. A mí me parece que uno no puede como Estado ser juez y parte. Por eso en toda la democracia liberal, toda la democracia moderna se afinca en la división de poderes. Unos gobiernan, otros legislan y otros juzgan. Aquí tiene que ser un juez. Ese es el punto de fondo. Lo otro tiene que ver con las movilizaciones. ¿En qué quedamos? Repito, la Comisión de Paz que entendió el tema va a ser garante. ¿De qué? De unas conversaciones. ¿Qué va a hacer Fedegan? Entregarle a la Comisión de Paz este viernes, antes que termine el día, un documento muy bien elaborado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, diciéndole esto es inconveniente por estas cosas. Esto no ayuda, esto distrae. La prueba tan sencilla es que tan pronto todos estos ruidos empezaron las invasiones en el Cesar, en Bolívar, en el Cauca. Por favor, ya pasamos por ahí al comienzo del gobierno. Volvamos a los meses en que ha estado vigente el acuerdo. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere Petro? Petro, más que la gente se movilice, lo que quiere es que cumplamos, especialmente el Ministerio de Agricultura, entregando tierra con proyectos productivos. Nosotros hemos hecho nuestra labor y la vamos a seguir haciendo con compromiso porque creemos en eso. Y Juan Pablo, tú me conoces a mí. Yo no me comprometo con nada en que no crea. Yo no me acomodo. Yo creo en que eso hay que hacerlo. Hay que salir de este lío de la reforma rural, porque la pasada quedó muy mal. Vamos a hacerla bien. Y la ministra dijo, mire, yo recibo ese documento y lo que usted nos señala aquí lo vamos a compasar con los decretos, o cuál es el camino a seguir después de esto, porque entonces de la Comisión de Paz le reciben a usted los documentos o el documento y esto lo llevan al ministerio, y allá ¿qué se comprometieron a hacer con las anotaciones que ustedes envíen? Amanecerá y veremos. Yo no tengo por qué anticiparme. Yo hago mi trabajo, ellos tienen que hacer el propio. Si ellos quieren quitar irritantes, escenarios inconvenientes para avanzar en reforma rural integral, tendrán que mirar esta cosa con suficiente atención. Mira, me deja el vuelo, de verdad.
de FEDEGAN, este diálogo que está entonces pendiente para concretarse, las propuestas de FEDEGAN que ustedes van a entregar antes del viernes y lo que también se va a acordar con el Ministerio de Agricultura, pero ese diálogo se ha pensado la posibilidad de que se traslade al escenario donde está más tenso el ambiente, es decir, con los propios ganaderos y con los propios campesinos, justamente para limar una mesa ampliada? sí, una mesa ampliada justamente de FEDEGAN y el gobierno, pero con campesinos y ganaderos. ¿Se ha pensado en esa posibilidad? Pero venga, esto es lo que pasa, es que ustedes aquí en Bogotá no distinguen muy bien cuando hablan de ganadero y campesino. Voy a hacer una observación y les juro por Dios, si quieren me llamo un poco más tarde porque me deja el vuelo. FEDEGAN tiene casi 700.000 ganaderos, de los cuales 553.000, ¿está oyendo la cifra? Son muy pequeños ganaderos, de 4, 8, 14, 22, 34 hectáreas. ¿Eso qué son? Campesinos ganaderos. Entonces, Refiero a los que están con las diferencias, digamos que los campesinos, muchos de ellos que reclaman la tierra, quienes han ido a las fincas. Pero escúchame, señora, escúchame, no. Aquí lo que están peleando chiquitos, medianos, grandes, no importa, es que la propiedad privada es sagrada. Punto, fuera. Si la propiedad privada es sagrada, el Estado tiene mecanismos para poder hacerse a esa propiedad, cómprela, que es lo que es el acuerdo. Entonces, creo que esto, primero, FEDEGAN no trabaja por los grandes ganaderos. ¿Sabe cuántos ganaderos grandes hay? Que pueden tener 800.000 hectáreas. 1.952. Pregúntele al Dani, que no cree la cifra. No 53, ni 51, 52. 1.952. Mire el dato y verifícalo. En consecuencia, todos están atentos a lo que va a pasar con la propiedad privada. Pero le agrego otra cosa. FEDEGAN trabaja no para los grandes. Los grandes tienen capacidad de contratar técnicos, de contratar veterinarios, de hablar con las autoridades. FEDEGAN trabaja con el SENA, FEDEGAN trabaja con el Estado, es para los pequeños ganaderos que son campesinos. Entonces ese cuento de que campesino y ganadero, no, los ganaderos somos campesinos, pequeños, medianos o grandes. O ¿cómo se llama la persona que trabaja en el campo? Campesino. Hay campesinos grandes, ¿cómo se llama a los campesinos americanos? Campesinos. Son campesinos americanos. Para eso hay una ley rural para los campesinos americanos. Allá no se distingue. En consecuencia, aquí hay que dejar de estar haciendo eso, que alto daño le produce al país. ¿Vale? Pues, don José Félix, el viernes estaremos atentos a ese documento, que llegue además a buen puerto en el Ministerio de Agricultura y que se abra el espacio de diálogo mucho más más cómodo, que sea lo mejor posible para los campesinos, para el gobierno, para los objetivos y las metas que se están trazando, y sobre todo que sea lo mejor para Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, Juan Pablo.